me quedé desbaratada, llorando. Llamé a las hermanas de la iglesia y les dije, se fue Tulito, porque yo le decía Tulito. ¿Eso es lo que tú lo amas? Y yo le decía, sí, ese es el amor de mi vida. Wow. Yo quiero a ese hombre y reconocemos que es malo, pero hay mujeres que quieren continuar con lo malo. El hombre sin Dios está completamente fuera de lugar. No sabe cómo conducirse, no sabe cómo ser hijo, no sabe cómo ser esposo. Yo pensaba que la gente se hacía cuando temblaba, cuando lloraba, cuando saltaba y cuando hablaban esas lenguas raras. Yo decía, no, yo creo que ellos lo hacen. Pero cuando yo me arrodillo y siento esa experiencia hermosa, yo lo que siento en mi corazón y en mis pensamientos es que esto existe, esto es real. No podemos amar a alguien si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. El valor. El valor. Uno no puede dar lo que no tiene. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo... Bueno, Heidi se me aclaró en el guagua. Yo le dije, mamá, él realmente no era un buen hombre. Me tengo que defender. Y ya estamos al aire. Amén. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están oyendo en esta tarde, mañana, noche, madrugada, como usted esté viendo. Estamos muy felices en este día porque tenemos a nuestros pastores, nuestros primeros invitados, como dicen ellos, o como dice el mes de enero. Estamos en las primicias. Ustedes son los invitados, las primicias de este show. Ok. Entonces, pastor y pastora Tulio y Mireya Uriarte y mi amada esposa. Amén. Pero ¿cómo se sienten ustedes en esta mañana? Bien, gracias a Dios. Sí. Bien, contentos por la invitación. Yo. Amén. Por ser las primicias de los invitados. Bueno, qué bueno que fui la primicia porque no me hubiera enojado. Amén. Pastora, ¿cómo está? Muy contenta de estar con ustedes. Escuché que dijiste que yo era una de las que les daba a ustedes Oh, como sí. Nuestra como fan número uno. la No. fan número Bueno, uno. yo fui muy cuidadoso con esa palabra. No dije fan, fue nuestra, Ok. la que nos apoya. Sí, Ok. número Ah, uno. bueno, Sí, Heidi. sí. La que nos Bueno, los que nos apoya. Exacto. La que exacto. siempre está ahí Sí. compartiendo. No, en verdad que sí, la pastora siempre está compartiendo. El video de nosotros nadie lo ve hasta que la pastora lo publica en la historia de ella, entonces ella es la que nos está ahí ayudando con esa parte del mercadeo. Pero bueno, este es un episodio muy especial. Nunca pensé que pudiera llegar a tener este medio de llevar la palabra de Dios tal vez a lugares donde pues una iglesia no esté establecida o una persona simplemente no quiera ir a una iglesia. Y el Señor, esta época yo creo que ya le pertenece al Señor. Amén. La idea nació en nosotros, pero se la presenté a mi pastor ahí afuera. Y porque originalmente este podcast era para yo mejorar la conversación con mi esposa. Yo le dije a usted. Y yo no sé si usted se acuerda, pastor, y usted me respondió, no me dijo nada sobre el podcast, y sí hacerlo o no hacerlo, pero usted me dijo de que para ser un mejor esposo simplemente uno tiene que morir. Uno tiene que morir a uno mismo, uno tiene que morir a su ego. Si a mi esposa le gusta hablar de esto, pues habla de eso con ella, aunque tú no lo estés disfrutando como ella. Entonces, no sé si puedes indagar un poco de eso, qué tan clave ha sido eso en la relación de ustedes. Vamos a empezar por ahí. Tremenda pregunta. Sí, me recuerdo cuando me preguntaste referente a eso y yo creo que sí. Siempre hemos dicho que el amor, el verdadero amor es sacrificial. Ujú. Lo pudimos ver en Jesús cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo sacrificio. El verdadero amor se manifiesta a través del sacrificio. ¿Cómo nos sacrificamos? No como Jesús, claro, en una cruz, pero sí nos sacrificamos a través de nuestros propios gustos. Recordemos que somos una persona con diferentes pensamientos. Gloria a Dios por eso, ¿no? Cada quien tiene diferentes gustos, diferentes maneras de pensar, pero cuando llegamos a tener una pareja,
es importante entender que esa pareja también tiene gustos diferentes a los míos. Por lo general, los conflictos dentro de un matrimonio es por diferencias de pensamiento, diferencias de gustos. A ella le gusta el rojo, a mí me gusta el azul, a ella le gusta gastar. Yo soy un poquito más reservado en el gasto. ¿Sabes? Pero cuando hablamos de sacrificio, significa que dejar de pensar un poco en mí, amén, y dejar que ella también tome el primer lugar en la relación, no siempre tener solamente nosotros la, la razón, sino que entendemos que nuestra pareja también es nuestro complemento. Tenemos que saber sacrificar el querer ser el primero y que ellas también lleven la primicia ya que estamos en el mes de las primicias, la primicia de la de las diferentes, es como te dijera, las diferentes opiniones, Ujú, amén, ujú. dentro del hogar. Ya. Y usted, pastora, me imagino que también usted, obviamente, este problema creo que muchas veces los tienen los hombres y más que todo con ciertos caracteres, temperamentos fuertes, pero me imagino que en algún momento usted, bueno, creo que toda su vida como pastora le ha tocado em, morir a de pronto lo que usted piensa de ciertas cosas, porque no solo es su esposo, es su pastor, ¿cierto? Entonces hay lugares o momentos donde habla el esposo y hay momentos donde habla el pastor. Entonces, cuéntanos cómo ha sido eso. Ha sido bastante difícil. Empezamos difícil. Es bastante difícil diferenciar cuando está hablando el pastor o mi pastor a través o sea, de Dios y cuando es el esposo. Pero ha sido muy difícil Wow. por todos estos años. Puedo decir que eso lo he ido aprendiendo, creo que 3 años o 4 años atrás. Ujú. Pues no tenemos mucho de ser pastores, son 16 años Sí. siendo pastores, pero sí, sí se puede con ayuda de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a Ujú. nosotros a guiarnos y aparte a tener sabiduría para poder lidiar con Sí. ciertas situaciones que se nos dan, pero no es fácil, porque generalmente am, queremos decirle algo como esposa, pero realmente nos podemos equivocar, am, nos podemos equivocar porque realmente Dios es el que lo usa a él y es el que lo dirige. Right. Entonces a veces nos metemos en opiniones que realmente no tienen nada que ver con lo que Dios ha puesto en el corazón Sí. del pastor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado referente a eso. Wow. Ujú. Amén. No, no, sí. La hermana Heidi quiere decir algo. A ver. No, estamos, bueno, yo estoy muy contenta de tenerlos a ustedes, un privilegio, un honor poder hacer este primer episodio con ustedes. Este, como usted decía, es algo que pues identificar la voz de que viene de tu esposo y lo que viene de Dios es como cuando estábamos hablando en ese momento, o sea, discernir qué es lo que viene de Dios cuando Dios te dice una palabra. O sea, ¿esto viene en verdad de Dios o es por emoción? Ujú. Entonces, eso siento que sí lleva años en aprender y pues está muy, muy interesante. Yo creo que cuando ya entramos a nuestra casa, él viene siendo mi esposo. Sí, Cuando, Ah, cuando wow, ya estoy en la iglesia, es mi mi pastor. pastor, Pero aquí, a veces yo le he dicho a Tulio, Aquí está mi esposo, wow. no es el pastor". porque Eso. Bueno, es bien difícil sí. la posición de usted, la posición de sus hijos, porque el pastor para mí es el pastor. Y no, nunca ha habido y espero que y en nombre de Jesús nunca va a haber esa confusión, Oh, ¿no? sí, Él es mi pastor y ya. sí. Pero para ustedes es bien Ujú. difícil, es mi pastor, pero es mi esposo. Ujú. Entonces, pero eso es una buena táctica de aquí Ujú. para allá, De aquí para allá de ahí para acá. es mi esposo y para allá es el pastor. Ay, perfecto. Bueno, ya que nos fuimos por acá, a mí se me empezó a venir unas preguntas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el ministerio. Más que todo, y estamos hablando un poco de eso anteriormente, pero cuando un pastor ya es un pastor ya aprobado por su pastor o por el obispo, ¿no? Ujú. ¿Qué consejo usted le puede dar? No a una persona que está buscando pastorado, sino a un pastor ya establecido, nuevo,
en cuanto al ministerio. ¿Qué consejo ustedes le pueden dar a ese pastor? ¿En qué área En el pastorado, en general? en general. En general. Está complicada Yo no puedo contestar. Sí, déjame, pastor. Yo pienso que lo primero que le puede aconsejar uno a alguien que está iniciando, sobre todo la humildad. Okay. La Wow. humildad yo creo que es la clave y es la que Dios le dio al pastor desde el principio, como al año de siendo pastor, el Señor le mandó con alguien que ni nos conocía, un señor anciano que no sé ni cómo se llama, pero estaba grabando. Nosotros estábamos visitando una iglesia y lo primero que el Señor mandó a decirle al pastor fue: mantente humilde, Mantente que humilde. cuando te mantengas así, yo voy a estar contigo. Wow. Wow. Ujú. Amén, amén. Sí, me recuerdo estábamos empezando en el ministerio, teníamos como un año, creo yo, y estábamos en una actividad en una iglesia. Y en realidad yo estaba buscando la aprobación de Dios Ujú. en este ministerio. Eso es algo importante también que aconsejo que siempre busquemos la dirección de Dios, para que podamos entender si estamos en el lugar adecuado, en el lugar que Dios quiere que estemos. Amén. Correcto. No en el lugar que nosotros queremos, sino en el lugar que Dios Correcto. quiere para nosotros. Entonces yo estaba buscando eso, estaba buscando la aprobación de Dios. Y yo creo que también la aprobación del hombre. Ujú. Amén. Y esa era la confusión que había en mi mente. Pero en esta actividad, para cortar la historia, en esta actividad yo buscaba como que el predicador, amén, me dijera o aprobara mi ministerio. Porque uno siempre dispara para arriba, ¿no? Estás Para el aprobado. público. Está aprobado. Yo siento de parte de Dios que tú eres el hombre elegido. Sí. Pero en realidad me estaba equivocando porque no tenía que buscar la aprobación del hombre, sino la aprobación Wow. de Dios, que era que el jefe realmente en esto. Y pues en realidad no sucedió como yo lo esperaba, que fuera el predicador el que se me acercara, sino que se me acercó un señor de edad. La primera vez que llegamos lo vi ahí como grabando con una cámara. Y este señor se me acercó y me dice: en realidad este ministerio es aprobado por Dios para ti. Y lo único que Dios requiere, dice, es que te mantengas en humildad y mientras tú te mantengas en esa humildad, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Sí. Entonces dije, wow, no vino de la persona que yo quería que viniera, Ujú. sino porque Dios trabaja así. A veces nosotros buscamos un ministerio, un llamado, pero lo buscamos de una manera tal vez equivocada, no esperamos que sea realmente el jefe, porque aquí el jefe del reino es el Señor Ese Jesús señor. y es el que debemos de buscar esa aprobación. Caitlin, ¿quieres añadir algo? Yo sí me voy a quitar esto porque yo no puedo recostarme. Si ustedes lo quieren, lo pueden quitar. Tanto que es chistoso porque yo les molesté mucho a ellos. No, los audífonos los ayudan a enfocarse y todo, y ahorita yo me lo estoy quitando, pero es que como que no hay un solo ángulo, entonces Ujú. no podemos estar bien. Pero Heidi, ¿quieres añadir algo a lo que el pastor ha dicho? Tú No, que te has criado como sobrina de pastor. sobre. Bueno, sí he estado cerca porque pues obviamente puede decirse ex pastores en Honduras, pero como dice el pastor, cuando uno se mantiene humilde, Dios lo va a respaldar. Amén. Porque cuando vemos que David, o sea, se mostró humilde ante la presencia de Dios, aún ya sabía que él iba a ser rey de esa nación, pero él no mostró altivez ni nada, sino que vemos que mostró esa humildad y Dios lo respaldó en todo. Vemos que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová, como Dios lo dice. Entonces, pienso que la humildad es importante en nuestra vida, ya sea que no estemos en ministerios ni nada así como pastor, digamos. Ya dentro de la iglesia es importante tener humildad, porque a veces un puesto nos puede llevar a una altivez y no Ya. podemos tener humildad, pienso yo. Si quieren, pueden quitar los audífonos, a ver cómo se siente, ¿ok? Estamos bien. Entonces, Yo ¿están estoy bien? bien, yo ¿Estás estoy bien? bien, yo Ok. estoy bien. En realidad me enfoca. Sí, sí. Sí. Ujú. Bien enfocados. No, sí, se les dije, se te enfoca un poco mejor. ¿Cómo entonces? A ver, estamos hablando de la humildad.
Eh, pero usted es un pastor, usted es una pastora, Yeah. ¿verdad? Para los que no creen en las pastoras, nosotros le decimos pastora. Es Este, una cultura. sí, es cosa de cultura, pero ella es la pastora, el pastor. Am, ¿Cómo, cuál es la diferencia ahí? Porque eh, una cosa es ser humilde y otra cosa es no tener organización en tu iglesia, Ujú. ¿verdad? Como lo que se estaba hablando la otra vez, de que el Señor nos mandó Pablo dice, estimar a todo el mundo como Ah, a superior. A superiores, superiores. ¿verdad? Pero no Ujú. dice obedecer a todo el mundo como superiores. Entonces, me imagino que en algún momento, digo yo, llegaste en ¿cuál es la balanza? ¿Cómo le hago aquí? Porque tengo que ser humilde, pero a la misma vez soy el pastor. Mm. Y Dios no le habla al pastor, a las ovejas, le habla al pastor. El pastor guía a las ovejas, no las ovejas guían al pastor. Entonces, no sé si tienes en tu mente o la pastora em, alguna situación o algún pensamiento en relación a eso. No sé si tú quieres. Yo Oh, qué, sí, o está sea, bien. yo Está empujo. lista la pastora. Con todo, con todo. Es que yo retengo ciertas cosas, eventos que nos han pasado, pero yo quiero decir que el pastor, algo que admiro de él sí cree que Dios lo usa para guiar a las ovejas, es así Mm. Claro. lo Ujú. normal, ¿verdad? Pero en algo que él tiene, que sí me encanta la manera de él, es que cuando una oveja viene y le sugiere algo, él lo escucha, Mm, Mm. que lo escucha. Eso no quiere decir que él dice, no, como yo digo, ¿verdad? Así se dice. Entonces, en ciertas reuniones que hemos tenido, han venido discípulos a decirle como pastor, porque me parece esto, ahorita me quiero recordar, pero no se me viene a algo, tal vez más adelante, pero Tulio solo los escucha, no le dice que no, y al final después lo hace cualquier cosita que ellos sugieren. sí, Mm. Entonces, eso lo ha ayudado mucho a aceptar que mantenerse cuando, humilde. Entonces ahí ajá. está la diferencia. Sí, es una diferencia completamente. Wow. Ahora, no quiere decir que todo él se va a hacer manejar por las ovejas, porque Ovejas que están escuchando esto, no se no, hagan no, 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 ideas. no, no como manejar, pero por ejemplo, también el pastor se ha equivocado, podemos decir, en cuando él ha movido ciertas cosas y hay discípulos que en medio de la mesa o la reunión le dicen, pastor, es que yo sabía que no iba a funcionar esta área. Oh, Entonces Mm. el pastor solamente sí, es verdad. Entonces nunca lo vemos como terco en decir así porque yo así lo dije y yo no puedo quedar mal. Yo right. creo que todo eso tiene que ver con la humildad y yo siempre le digo, nunca digas que eres humilde. Porque Porque el ahí es día, que. Porque ahí ya le va la humildad. ahí se le va la humildad. Entonces, Yeah. pero yo que soy la esposa, o sea, realmente he visto eso. Y yo creo que también antes de ser pastor, Dios lo va moldeando a uno. Dios va moldeando Wow. el carácter a uno. Pero muchas veces no esperamos ese molde de parte de Dios, o sea, de Mm, cómo Dios quebranta nuestro orgullo, puede quebrantarnos áreas que todavía traemos arrastradas en nuestra niñez, en nuestra educación. Entonces, heridas heridas emocionales. emocionales. Entonces, si eso Dios, o sea, no hemos dejado, porque Dios siempre va a querer Ujú. no hemos dejado en sí que Dios nos moldee, entonces y llegamos a un paso de pastor, entonces vamos a hacer muchas cosas equivocadas, porque Dios primero va a moldear. David, como decía la hermana Heidi, David fue un hombre humilde, pero fue moldeado, o Mm. sea, fue ungido, pero Mucho. inmediatamente no fue al reinado, de Mm. una. No, él tuvo que ser moldeado Un antes proceso. de un proceso, antes de ser rey. Ujú. Entonces, yo creo que en el ministerio de una persona que está empezando, o sea, hay que tener como mucho cuidado referente a eso, hermano Kevin. Perdón, yo creo Sí. que este, todo tiene que ver cómo empiezas. Exacto. No es como la regla es cómo empiezas para poderte mantener. No sé, no, lo importante aquí no es cómo llegar hasta un ministerio exitoso o lo que Sí. sea, es cómo mantenerse Wow. en ese ministerio. Y todo tiene que ver cómo empiezas.
¿Cómo empiezas a construir? Hay un texto bíblico que habla de que uno tiene que ver cómo construye, si construye sobre la roca o Sobre construye la sobre arena. la arena. Correcto. Dice que si construyes sobre la roca, no importa todo lo que venga, siempre te vas a mantener. Si construyes bajo en fundamento de arena, pues cualquier tormenta viene y te perjudica o viene a pérdida. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que el proceso que nosotros hemos llevado es tremendo, es hermoso porque nosotros fuimos muchos años ovejas. Ujú. Cuando uno muchos años ha sido oveja, conoce el pensamiento de las ovejas, porque yo fui oveja, Ujú. nos sabemos mover en el ámbito de las ovejas porque fuimos ovejas, ¿no? Entonces, eso nos hace, ese proceso que nosotros vivimos como ovejas, es lo que nos hace entender a las ovejas. Entonces, y el entender las ovejas nos da humildad, porque sabemos que a una oveja no le puedes ir, amén, de una manera soberbia, es porque la oveja no te lo va a recibir. Sí. Las ovejas necesitan amor. Yeah. En el ámbito secular, el buen pastor es el que sabe cuidar las ovejas. El que sabe cuidar a las ovejas es porque las ama las Yeah. ovejas y Ujú. es por de ahí donde proviene el cuidado, el buen cuidado de las ovejas. Por eso Dios habla de dos diferentes pastores. Habla del pastor asalariado. Tú estás cuidando ovejas por un salario, no ama a las ovejas. Dice que el asalariado mira el peligro, lo que hace es correr y deja las ovejas ahí Wow. que venga el El lobo lobo. y se las coma, ¿no? Pero el pastor, la otra, ah, el otro pastor que habla a Dios, no, que es el pastor conforme a su corazón, que el pastor que ama a las ovejas, su vida da por ellas, Sí. porque las ama, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con eso. Si nosotros entendemos las ovejas, amamos las ovejas, porque eh, yo quiero tratar a las personas como me tratan a mí. Mm. ¿Sí me entiende? Si yo en aquel momento como oveja yo necesitaba un pastor humilde que me amara, entonces ahora que estoy en esta posición, ahora lo puedo hacer yo, puedo amar a las ovejas a través de la humildad y yo creo que ese es el éxito de cualquier ministerio. De cualquier pastor. Ya. Y es ahí donde vienen las ovejas y te dan un comentario, ¿no? ¿Qué le pareció, pastor tal? Entonces, como dice mi esposa, bueno, yo me acuerdo cuando era oveja también y llegaba mi pastor y miraba áreas que tal vez no podía ver y yo llegaba y le hacía el comentario, ¿no? Que Con no respeto. que no todo el mundo lo recibe, Claro. pero como yo ya pasé por ahí, es como estaban hablando del proceso. Si nosotros nos fijamos en el proceso de Saúl y David, fueron dos procesos muy diferentes. Ujú. Saúl saltó de ser cuidador de burros Yeah. directamente al reinado. Al No tuvo reinado. proceso. No, no pasó ningún proceso. Mm. Él tuvo un llamado del pueblo. Yeah. Dice que Saúl era grandote y ellos dijeron, wow, como es grandote, seguro debe ser valiente y va a ser un buen rey. Wow. Pero La no, La apariencia. apariencia, sí. la Ay, apariencia. mismo pensar. Pero se equivocaron, Ujú. porque Bien Raúl equivocado. nunca fue valiente. Dice que Jamás. se escondió. Siempre se escondía. Es más, cuando a él lo iban a coronar, estaba escondido, lo tuvieron que ir a sacar de donde Sí, estaba, sí. porque, oye, te van a La coronar. única parte donde creo que el espíritu viene sobre él es cuando Cuando él- profetiza, cuando Samuel se le acerca y le dice, bueno, Dios te ha escogido. Es la única vez, ya, ya, ujú. pero en realidad no tuvo ninguna clase de proceso. Y David sí. David fue ungido, pero para llegar al reino pasaron 40 años para poder llegar hasta allá. Y Mucho tiempo. es importante esperar, porque a veces somos muy impacientes. Muy impaciente. Ujú. Todos lo queremos Sí, a la Y- ligera. rápido. Wow. Ujú. Tremendo. Me estaba acordando que de oveja, 16 años como ovejas Wow. y Y como 16 pastor. como pastor. Wow. Ahorita estaba sacando Y la ahorita cuenta. que 16 como obispos. No, No. como pastor. De 16 en 16.
lo que usted está hablando del pastor asalariado y lo del pastor que ama las ovejas, también tiene que ver, usted que cree mucho con la identidad del pastor, porque David sabía que en esas ovejas eran de su padre, Wow. no era del vecino, no era del señor que le daba el dinero. Entonces, ser un pastor que ama sus ovejas, imagino yo, según esta historia, empieza con si te la crees que eres hijo de Dios, si crees que Dios te ha llamado a guiar a sus ovejas y si te la crees como hijo de Él. Identidad. 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 Este es un tema, pero mira que por aquí no lo teníamos. Tenemos muchas preguntas. También este podcast, ahora sí vamos a hacer la introducción. Este podcast se va a tratar de cómo mis pastores se conocieron. De cómo, porque ahí hay muchas enseñanzas, ¿no? Sí. El pastor sacrificó muchas cosas por la pastora y la pastora por el pastor, ¿verdad? Entonces, antes de que empecemos, Heidi, ¿tienes algún comentario de lo que hemos estado hablando? No, vamos a entrar. Yo también he escuchado muchos rumores cómo se conocieron, pero yo quisiera que nos contaran personalmente cómo fue esa experiencia. Sí, Venga. porque es que, o sea, por prédicas, ¿no? Y el Sí, que está en todas las prédicas, más o menos uno puede poner rompecabezas, pero vamos a sí, ponerlo todo junto. junto hoy, ¿ok? Entonces, allá en su casita, tomen un cafecito porque esto se va a poner bueno. A ver, Amén. tomen un sobrecito Un ahí, so- vamos a tomar un poquito Un de café. sobrecito. Bueno, ¿ustedes son de dónde? Nicaragua. Nicaragua, ¿los dos? Nicaragua. Ok. Estoy hablando como para las personas. Hay muchas personas que no son de la iglesia que ven el podcast. Ujú. Todas las amigas de mi abuela. Voy a hacer una pausa. Mi abuela Oneida es mi abuela. ¿Ok? Ustedes no van a entender esto, pero a mi abuela le hacen bullying las amigas. Porque dice que es muchacho y la muchacha que están haciendo el podcast, que ella no es mi abuela. ¿Ok? Entonces ella se sintió. Amigas de mi abuela Oneida es mi abuela. Wow. Discúlpense con mi abuela. No, mentiras, abuela Oneida, Dios la bendiga, la quiero mucho y pues estoy alegre que el Señor Jesucristo, créalo o no, le está hablando por medio de todos estos episodios a usted, Mal. a que nos acerquemos más, ¿ok? Pero ahorita sí vamos a indagar. Ustedes se conocieron en Nicaragua, se conocieron aquí, Aquí. en el 1900. 90. 90. 90, sí. Ujú. 1990, ok. Pero entonces cuéntame, ¿a dónde se conocieron? ¿Quién le habló a quién? Para Bueno, que la yo, gente que no los conoce los conozca. sí, bueno, primero yo tenía de amiga a la hermana de él, sin Ah, conocerlo todavía. O sea, Ah. primero conocí a mi suegra y a mi cuñada. Fueron ellas las primeras que Buen yo conocí. empiece. Buen empiece. ¿Sí entiendes? Entonces, Bueno, empiece. Primero conoce a mi hermano. Sí, es cierto. Ah, sí, primero. Oh, sí, Miley, sí. Miley, después a mi hermano. nada de casualidad, ¿verdad? A ver. Sí, no, bueno, pero enfoquémonos en lo que es. Entonces, usted, ajá. Conocí primero a mi suegra y a mi cuñada. Trabajamos prácticamente en el mismo trabajo, pero en diferentes horarios. Y en una de esas pláticas como amigas, mi suegra me dijo un día, o no sé si mi suegra o mi cuñada, pero decían, te vamos a presentar a mi hermano o a mi hijo, te voy a casar con él, o sea, te lo voy a ¿El presentar. pastor Tulio? Sí, sí, ni lo conocía Profeta, todavía. la señora. Ajá, fueron profetas. Pero yo creo que después dijeron, era jugando. Oh my God. No Entonces, para tanto, chicos. sí, dijeron eso una vez, nada más solo fue una vez. Pero yo soy de las personas que esas cosas las registro. Por eso digo siempre, hay historias en mi vida que solamente, o sea, las grabo. Wow. Y ellas dijeron eso. Y cuando llegó el momento, porque todavía mi esposo estaba en Nicaragua, pues ellas los mandaron a traer. A mí se me olvidó eso. Eso fue como un relajo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que para lo que yo puedo decir que es un relajo, yo creo que era algo de Dios. Amen. ¿ya? Ujú. Entonces, ¿Eso fue en Nicaragua? no, ¿Ustedes la aquí. conocieron a Yo la ellos? conocí a ella en Miami. Ah, ok. Trabajamos en Hialeah, Sí, en una cafetería. ok. Entonces, ahí empezó nuestra amistad. Mm. Y pues a los años mandaron a traer a mi amado, Que el príncipe azul. al El príncipe. príncipe. Y de azul anda, mira. Ah, no,
Me da risa que usted dice el color favorito suyo es el azul y el de ella el rojo, un ejemplo, ¿no? Y sí, la luz que yo puse aquí fue azul y la de ella roja. Pero, Wow. Oh my God. ok, entonces lo trajeron. Todas las estrellas se están alineando. Ah, Ya estás relajado, ya estás relajado. estamos entrando ya en confianza. Amén. Entonces, ¿y lo llevaron a la cafetería o qué pasó? No, mi prima estaba siendo novia del hermano de él. Ok. Mi prima hermana Sí, era novia del hermano de él. sí. Entonces, cuando él vino, que lo mandaron a traer de Nicaragua, pues ¿tú quieres decir? No, está bien. Entonces a él lo mandaron a traer, entonces el hermano de él le dijo, vamos a ir a conocer que conozcas a una muchacha, algo así, ¿no? Ujú. Pero mi esposo, cuando estaba recién llegado, antes que viniera a este país, voy a decir algo que sonara como feíto, pero es la realidad. Che En, feíto no lo diga. en realidad, cuando él estaba en Nicaragua, lo emocionaba su hermano y le decía, mira, aquí te voy a presentar, aquí mujeres colombianas, de otros países menos nicaragüenses, ¿verdad? Gracias Y a como, Dios. y como Dios obra de una manera sobrenatural. ¿Era algo Entonces, tío mío o algo así? ajá, entonces siempre le dijeron otra nacionalidad como haciéndolo parecer como algo, te vamos a prestar tronco de mujeres, ¿no? Diríamos en Nicaragua. Dios mío. Entonces, cuando estuvo acá, pues el tronco de mujer fui yo. Entonces, realmente en nuestra mente no estaba nada que ver con enamoramiento ni nada. Sí. Pero mi esposo estaba aburrido en ese entonces porque no estaba acostumbrado a vivir en un país donde mantiene encerrado. Allá en su país, pues él estaba en la calle, No con sale todo. motos, saliendo, amistades, vicios también. Entonces, venir a este país a encerrarse y sentirse solo, ya no tiene moto, ya no tiene amistades, ya no tiene nada. Entonces, el hermano de él le hace la invitación y llega a visitarnos por primera vez al apartamento donde vivía mi prima conmigo. Entonces, es bien chistoso, es bien curioso porque hace poco me di cuenta que mi consuegra, la suegra de mi hija, Jenely, Sí. vivía en el mismo edificio en esa época cuando Tulio me hizo la visita o me hizo la visita por primera vez. Entonces, Tulio fue como de curioso a ir a conocerme. O sea, fue Sí. como, ok, vamos a ver qué pasa. Porque no podía salir, dice. O sea, No había para dónde agarrar. no había Dios para dónde mío. agarrar. Entonces, él llegó a ver, ¿verdad? Llegó a verme y ahí, ¿qué pasó esa primera vez? Cuéntalo tú. Sí. Te declaraste. Ahí. Uy, Bueno, Heidi se me aclaró en el guagua. uy. Pero no. Oye, esa guagua es famosa. Sí. Esa guagua. Es verdad, Heidi. No, yo no fui, güey. Sí fue el lugar, pero No. no fue la persona correcta, fui yo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios entraste a la puerta correcta. Imagínate que hubieras entrado con suegra. Sí. Sí. Imagínate. Sí, Pero bueno, sí. entonces, ¿cuáles fueron tus impresiones? Esta va a ser mi pastora, ¿ves? No, es curioso, es bien curioso porque, como decía ella, que eh, hab- estaba en un ambiente que no era mi ambiente. ¿Sí me Ustedes no explico? eran cristianos para que las No, personas ¿verdad? Entiendan no, un poquito. no éramos cristianos. Todavía no, ni por cerca. No. Este, venía de Nicaragua, de un ambiente de calle, imagínate. Yo llegaba a mi casa como Drácula, hablo para la medianoche. Ah, ¿No? Y llegar a este país donde el ambiente cambia, sí, te mantienes encerrado, sí. no tienes amistades, se terminaron las amistades, se terminaron los paris, como acabamos de reconocer que no éramos cristianos, ¿no? Entonces yo miraba que mi hermano siempre salía por las tardes, se alistaba. Y yo aburrido ahí le decía, ¿y a dónde vas? No, que voy a ir donde mi novia. Y Mm. le dije yo, llévame, le digo, tal vez no tiene ahí a una prima. Y sí tenía una prima. ¿Y ellos están juntos? ¿Ellos están juntos? Sí. Sí. Oh, sí, ok. sí, están Todavía juntos. están juntos, Sí. gracias a Mira. Dios. Sí. Entonces me dice, no, está bien, vamos. Y
fuimos y nos conocimos, nos presentaron, pero en realidad eso es lo curioso de la relación de nosotros, que no hubo atracción en ninguno de nosotros, ni ella de parte de ella, ni de parte mía, o sea, yo llegué porque estaba aburrido. Quería estar Sí. ocupado. Sí, Es que así era la antigua, ¿no? Antes Ay, te bueno. daban un ganado, un marrano, te daban por la hija, ¿no? Pero antes. aleluya. ¿Y tú qué diste por Facebook? No, No, sí, y no hubo atracción. Y, bueno, nos conocimos, platicamos. No sé si fue ese mismo, yo no creo que haya sido ese mismo día que le dije, ¿por qué no? Sí, ese mismo día, pero yo te dije que no. Ese mismo día Sí, fue. ese Ay, pastor, usted, Wow, no dejamos calentar las tortillas. usted está Eso como yo, era- entonces. Era muy acelerado. Entonces yo le dije que no y se regresó él al apartamento, pero no era algo que él... No se regresó llorando, pues. Exacto, aunque mi cuñada sí lo dijo. Me llamó por Mm. teléfono y me dijo, ay, me despreciaste a Tulio. El ego, le dio en el ego, Ajá, pues. a mi Sí. cuñada dice, despreciaste a Tulio. Y yo le dije, ay, sí, de verdad. Y dijo, ay, sí, y casi me lo chocó un carro, ¿te acuerdas? Ay, Wow. Y entonces hizo como que de tan triste que iba, que no un lo hizo carro, dramático la Sí. película. sí, la puso dramático. Y yo dije, ay, qué pena, ¿verdad? Con espíritus suicidas, así el Sí, pastor. sí. Ella dijo, pobrecito. Pobrecito, Está bien que entonces- regrese. Literal, así fue. Yo le dije, ah, pues está bien. Wow. Entonces, dile que sí, que Usted toda regrese. flemática, ay, pobrecito. Pobrecito, No, ¿verdad? es que yo llegué al apartamento y me dice mi hermana, ¿cómo te fue? Ay, le digo, Suave, no suave. quiso. Dice. Suave. Suave, suave. Suave. Es que solo nosotros nos decimos las cosas. Sí. Pero qué Le pena. digo, no quiso, le digo, "No, pero está bien". Entonces mi hermana dice, no, yo te lo voy a componer. Ah, Entonces, de verdad que no me di cuenta que en realidad iba a llamar por teléfono. Ni nada. Entonces ella sí hizo el drama, la película. ella le puso un poquito de sazón. Sí, le ¿Sanguínea puso- ella? ¿Eh? ¿Sanguínea? De No, es seguro. colérica. Ah, ok. Sí. La familia de colérico, entonces. Y después dice, no, está bien, vuelve. Entonces, ok, voy a regresar. Y eso, Ok. regresamos al apartamento al día siguiente, ¿no? Y empezamos a platicar, pero en realidad ahí es donde nosotros podemos entender que el amor eh, no se construye a través de emociones. Sí. El amor no es una Sentimiento. emoción, no es una emoción. Ujú. Nosotros cuando se conocen las personas, lo que hay es atracción, se atraen. Sí. Me gusta, porque tú ves a la persona, tú ves a la joven, a la muchacha o la que va a ser tu futura esposa, no sé cómo decirlo, te atrae algo, qué sé yo, el físico, la sonrisa, el modo de ver, pero atracción. Y eso sí es una emoción, porque Un la sentimiento. emoción es atracción, Te atrae. pero no es el primer amor que todo el mundo, no es, somos tan emocionales, el primer amor, me enamoré a primera vista, no, eso no tiene nada que ver. El amor se construye, porque en realidad ninguno de los dos nos atraíamos. Ujú. Pues, llegamos y empezamos algo porque yo creo que ella estaba aburrida y yo también estaba aburrido. Un buen complemento. Sí, dos aburridos y empezaron a platicar y a través del tiempo de platicar, de irnos conociendo, entonces ahí fue que se va formando algo, ¿no? Sí. A través de la comunicación entre personas. Nos enteramos cosas. Es más, a través de las pláticas nosotros nos enteramos de que en la discoteca donde yo andaba, ella andaba. Wow. En Nicaragua. ¿En Nicaragua? En Nicaragua, Ujú. sí. Porque yo aquí en los Estados Wow. Unidos no corrí mucho. Me agarraron rápido. Chus. Venga para acá. Me dijeron, este es mío. Primicia. Ya. Lo pescaron rapidísimo. Rápido. No me dejaron disfrutar los Estados Unidos. Y gracias a Dios, Muy porque sabia. no sabemos qué hubiera pasado. Sí, sí. Pues sabía aún cuando no tenía la sabiduría Sabiduría. de Dios ahí. Sí. Pero anduvimos nosotros en la misma discoteca. Ahí en Nicaragua, en Managua, hay un lugar de patinaje, donde tú llegas Ujú. y te pones esos patines de 4 ruedas, ¿no? Como los de ahora, ¿no? Y era muy famoso, hay muchos jóvenes y llegaban allí. Allí era el lugar de encuentro de todos los jóvenes de Managua.
Mm. Y ella llegaba allí y yo llegaba allí también. Ujú. Wow. Tal vez Y hasta se vieron así de lejitos. a lo mejor, quién sabe. Hay también un parque en Managua donde todos los jóvenes llegaban, se reunían para jugar basquetbol o otros para solamente llegar y hacer amistad. Ella también llegaba a ese lugar y también llegaba yo a ese lugar, pero nunca. Wow. Y mira dónde nos venimos a encontrar aquí Aquí. en los ¿Y Estados Unidos. qué música le gustaba a usted en ese tiempo ahí, pastor? En el mundo. Sí, ¿Y por qué la pregunta? Para porque saber. yo sé que las ovejas están... Ah, no, mentiras, pero que esa era como una discoteca modo patinaje, ¿verdad? ¿O cómo No, era? no, en la discoteca era Discoteca. un lugar discoteca para Sí, bailar Música y disco. música disco. sí. En inglés, que no hablamos inglés. No hablábamos inglés y toda la música Pero que Sí, opciones. eso fue bien famoso un tiempo en Sí. los países de uno que se escuchaba mucho Eminem o Kiss, canciones de rock, ¿no? sí. Ujú. Y se sabían las canciones, pero ya, hello no saben decir. Ujú, ¿Verdad? ujú. Y en los patinajes también ponían música, Sí, sí, ¿verdad? sí. Era una pista donde tú das vueltas y hay música y Hay luces. una de esas por aquí y por allá, No sé. pero es como familiar, la música que ella es como más familiar, Ujú. depende de la hora. Entonces ustedes nunca se conocieron en ese momento, fueron llegar aquí. Aquí fue. Ok, entonces, el primer atento fallido, ¿no? Sí. Pero después Dios mandó un ángel en forma de su Ya. hermana, ¿no? Esto pasa porque pasa, no se me va a escapar Así esto es. aquí. Propósito. Ajá. Está Todo buena tiene que ver esa. con propósitos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Usted por pesar o usemos otra palabra, por cargo de conciencia, dijo, bueno, vamos a verlo otra vez, o simplemente porque pues, está aburrido y no? Yo creo que estaba aburrido Sí, también. ¿verdad? Ujú. Y porque me dio cosas cuando me di con mi cuñada eso. Sí, sí, sí. Ujú. Y entonces, ¿cuál fue el escenario de ese segundo encuentro? En el apartamento siempre. En el mismo apartamento. Hacían las visitas. Ah. Ajá. Normal. 2 hermanos con 2 primas. Sí, 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 sí. Ujú. Y poco a poco. Entonces, vamos a pasar ya a lo que ya nosotros, algunos de nosotros conocemos. Ustedes ya se juntan, ¿verdad? Y conocen de Dios. Primero es usted, ¿verdad, pastora? Sí, Que conoce de Dios. sí. Cuéntanos un poquito de eso. Oh, eso fue tremendo. Sí. Cuando el pastor ayer enseñaba acerca de el valor, Ujú. yo creo que yo no estaba, o sea, yo no me sentía muy valorada. Wow. Ahora en estos tiempos siento que, o sea, he analizado lo que era la vida mía desde joven, o sea, a los 18, 17 años. No me daba el valor suficiente, pues no conocía a Dios. Y siempre digo que lo de la niñez a uno lo marca completamente el no ser criada con papá y mamá. Entonces, eso lo marca a uno que en el subconsciente de uno se siente como que mendigando amor, Wow. es mendigando amor. Siempre lo que hubo, Mendigando, hay que aclarar la palabra por aquellos que no entienden lo que es mendigar. Mendigar es como el que aquí conocemos, el que pide en los mendigo, puentes, debajo de los puentes, que ajá, pide no sé más, pues mendigar, Ujú. amén, que mendigar. busca que le den algo. Está pidiendo amor. Exacto. Ya. Sí. Entonces yo mendigaba amor, ¿no? O sea, decía, o sea, me quieren, a ver, por favor. Entonces, no Aquí me, estoy, aquí estoy, ámenme. Eso fue ámeme. por tu papá, ¿verdad? Yo ¿Tú no te creo que creaste con tu papá? no me crié con mi papá, mi mamá se separó, creo que yo cuando tenía un año de Ok. nacida, porque ese es su primer esposo. Sí. Ella tuvo 3 hijos, yo fui la más pequeña, y cuando hubo la separación de mis padres, yo creo que yo era una bebé, entonces No te acuerdas. no me acuerdo mucho, aunque mi mamá nos hacía que lo visitáramos en los fines de Ok, semana ok. para que nos diera los 25 centavos en aquel Claro. entonces. Pero carecimos de ese amor paterno de papá. Entonces, cuando carecemos de ese amor, y aunque tengas a papá físicamente, a veces papá puede ser que no esté presente. Claro. Entonces, para mí fue las dos cosas, nunca estuvo presente. Entonces, yo creo que en el subconsciente de uno siempre tiene ese vacío. Sí. Entonces, me da como sentimiento siempre cuando me acuerdo de eso. Pero a pesar de que nosotros nos conocimos sin atracción, yo me llegué a enamorar tanto, 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 pero yo creo que ese amor era como lo mismo, la falta de valor
yo me quería apegar a él como yo ya me sentía enamorada, lo amaba. Llenó ese vacío. Llenó ese vacío, pero era un amor que no era muy dañino. Tóxico, como diríamos Exacto, ahora. un amor tóxico. Porque por eso la falta de valor de quién era yo no la tenía. Wow. Wow. O sea, la falta de valor que yo era, o sea, yo era como, ámame, ámame. Si por ejemplo él decía, o no me parece esto, o yo le decía, ¿por qué no salimos los dos juntos? Un ejemplo, ¿por qué no salimos los dos juntos a tomar un café? Y él me decía, porque no quiero. O sea, no me da la gana y tú vas a salir con la familia o vamos a ir a visitar a la familia y hasta ahí llegamos. ¿Te parece? Entonces yo decía, está bien, sí. O sea, no tenía ni voz, ni voto, Wow. ni un como, no, ¿qué es esto? Yo nunca discutía eso por 4 años. ¿Eso es cultural o eso es ya Yo pienso que es falta de valor. falta, algo especial por lo que usted mismo está diciendo? Sí, sí puedo decir. Y muchas mujeres pueden ser que se sientan identificados con esto porque creemos que a nosotros eh, aceptar todo ese tipo de abuso, podemos decir, abuso, podemos sentir que así amamos y así no me van a dejar. O sea, hay personas que pueden Ujú. sentirse como, si yo no le llevo la contraria, no me va a dejar. Y esos eran mis pensamientos. Siempre mis Wow. pensamientos Wow. fueron eso, Kevin. Yo siempre decía, si yo soy una buena mujer y bien sumisa y me voy a portar muy bien, él no me va, o sea, él no me va a dejar. No me baja. Entonces, después decía, esta era otra cosa que yo tenía en mi mente. Yo decía, yo voy a hacer todo lo que él me diga para que el día que me deje, mira lo que pensaba yo, el día que me deje, El día que me deje, o sea, el ya día, tu mente ya te está ya mi dejando. mente me estaba dejando. Yo decía, el día que me deje, siempre voy a venir a su recuerdo. Ya. ¿Y Wow. por qué pensaba eso? Porque decía yo, porque mujer como yo no la va a encontrar, nunca. O sea, la mujer que le corta las uñas, la mujer que le pone los calcetines, la mujer que lo atendía, que le decía todo que sí, que todo que sí. Sí, sí, sí. Entonces alguien iba a encontrar él que no le iba a cortar las uñas y que no le iba a poner los Pero calcetines. seguro le iba a querer más porque así son los hombres. Ay, Claro. Yo creo, bueno, ahorita, ¿por qué porque a los hombres cuando no tienen el amor de Cristo, hay personas que les gusta lo difícil o cuando alguien está para ahí allá vamos, encima de ti todo el tiempo es como fastidioso, para allá pero vamos. cuando uno le toca algo difícil, igual, es por lo mismo por usted. Si usted le hubiera tocado a un hombre eh, que estuviera al revés y que él fue el que estuviera rogándole a usted, él fue el que estuviera cortándole los años a usted, ay no, qué pereza. Tal vez es así. Pero anyways, me salté. Pero mira qué interesante porque nosotros no podemos amar a alguien si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. El valor. El valor. Eso está en las notas, porque el Sí. pastor lo dijo ayer. Me estoy O sea, es marcando. algo que uno no puede dar lo que no tiene, no lo que no tiene. Y si nosotros no nos valoramos, porque como yo decía, Dios ha depositado algo especial en cada uno de nosotros. Y algo muy curioso porque cuando uno se ama, uno se valora y no importando si uno dice, "Oh, no, no es que va a lastimar", pero uno se piensa en uno mismo y obviamente va a pensar en los demás. Y amarse a uno mismo es importante porque, como dice la Biblia, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si no te amas a ti mismo, entonces es algo interesante eso. Ahí hay algo que no, No se te olvide, pastora, lo que ibas a decir. hay algo en lo que podemos aprender Sí, y es esto. A veces nosotros hacemos eso por aceptación, no por amor. no, Ujú. exacto. Yep. Wow, wow. Ya. Entonces ella lo que hacía, ok, yo voy a hacer esto, pero eso no era amor, eso Ujú. era tratando de buscar Así, aceptación. wow. O sea, no es valorarse, eso es lo que todo el mundo le llama bajo autoestima. Y el bajo autoestima es no valorarse lo que somos nosotros, cómo somos. Wow. Entonces, no era que ella me amaba, era lo que ella buscaba era aceptación Aceptación. de mi parte, Yeah. Ujú. ¿no? Y a eso es a veces lo que las personas se equivocan y creen que es amor. O sea, yo le voy a entregar todo mi amor.
Ujú, Aunque él no me ame, me voy a sacrificar, voy a hacer. ujú, No, él está buscando aceptación. La aceptación que no tuvo en su niñez. ujú, Porque querramos o no querramos, cuando llegamos a la vida adulta, lo que pasamos en nuestra niñez va a perjudicar ujú. nuestra vida. Marca, Marca. marca la Claro que vida, sí. sí. Estaba, 100%. perdón, no, estaba, pastora, perdón, estaba testeándole a Joshua porque necesito los cables que compré mal, pero estaba testeando, pero necesitamos entonces reenfocarnos. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Como que Que usted le cortaba las uñas al pastor, le cambiaba las medias, le cortaba el exacto, pelo. o sea, realmente tenía esa mentalidad, Sí, y entonces, sí lo hemos dicho en las prédicas, y lo he dicho yo y a veces mi esposo lo ha tocado, el hombre abusivo, ¿no? Cuando sabe, y tú lo dijiste ahorita mismo, que cuando el hombre sabe que la persona es así, pues va a tomar ventaja. claro. Sabe Ujú, que esa es una presa bien hecha y que yo le puedo decir, párate aquí en un pie si lo va a hacer. Y realmente yo era así. ah, Definitivamente, a mí me da risa porque hoy en día, bueno, no me voy a saltar, pero esa era yo, esa era mi persona, vivimos por 4 años y hasta que vino una persona y me comenzó a predicar del evangelio. La persona vino a hablarme del evangelio, pero yo, eh, pensar de ser cristiana era lo menos que yo quería hacer. Mm, O sea, realmente tenía muy bajo entonces, autoestima, perdón, baja autoestima, pero era curioso porque sabiendo de la vida que uno vive triste, mm, uno se cree que no vive triste, pero en realidad sí vive triste. La gente sin Dios, hay un vacío. Lo que ujú, pasa es que está, maquillado, enmascarado. Entonces, yo era una muchacha muy vanidosa y yo decía: "No necesito eso, ser cristiana, qué horror", ¿no? O sea, no, yo no quiero ser como esa aleluya, porque era muy vanidosa y aunque pareciera como era muy bajo autoestima, eh, no pensaba que Dios iba a estar, o sea, que yo iba a estar con Dios. sí. Entonces, la persona que me comenzaba a predicar, predicó por 1 año, ahí en el trabajo. Todos los Wow. días sembraba esa semilla, sembraba esa semilla. Ahí en la cafetería usted. No, no, ahí ya estaba, trabajando en una factoría que hacíamos zapatos de ballet. Ok. Paréntesis. Amén. El ganar un alma lleva de tiempo, Tiempo sacrificio. ujú. No es solamente hablarle a un alma de Dios, es perseverar y en el alma, sabiduría. así como perseveraron en ella. Un año, Wow. un Un año año, sí. poniendo ahí una semilla, poniendo ahí una semilla. Regándola. Y yo era Ujú. terca, yo era una persona que ella me hablaba y yo le hablaba de novelas. Wow. Yo le decía: "Mira, ahorita está la gata salvaje", un ejemplo, ¿no? Mm, Hoy está la gata salvaje y esto, el otro, y la hermana me decía: "Oh, sí, sí", le digo: "¿Quieres que te la cuente por qué capítulo va?". Y yo se la contaba y ella me escuchaba. wow. Ella nunca me dijo: "Eso es del diablo, las Bien, novelas son sabia. pecado". Sí, ella fue muy sabia. Y ella me miraba y yo con la manera de contar las Wow. novelas, yo la veía que ella me miraba con tanta atención y como que realmente yo sentía que ella conectaba conmigo, Sí, aunque fuera algo como tonto, aunque fuera algo como mundano, pero sí. para ella no me rechazó ni me dijo nada que era malo. Entonces, eh, ella entró en el lado bueno. Ella dijo: "A esta la voy a agarrar con novelas de la Biblia". Ella fue la que, perdón, la que se empezó a ver la novela solo para saber más o menos lo que usted estaba hablando para ganárselo a usted. No, no, Ok, nunca ella vio novela, pero la novela que ella decía, o sea, la que yo digo ahora, ella me decía: "Yo tengo otra que te puedo contar". ok. Y yo le decía: "Ajá, ¿cuál?". Y me decía: hay una historia de Esther". Ah, y Oh, eso sí es para una novela. Exacto. Entonces, Mira. cuando yo la escuchaba y me decía: sabia. "Mira, que esto, que el otro", y yo era Wow. como: ¡ah! ¡Guau! O sea, Y, me y cautivó. bíblicamente dice que el ganar un alma es de Es de sabio. De Es de sabio. sabio. sabios. Esa Wow. hermana era muy sabia, y aunque ella me decía que ella me miraba muy dura, Ujú. que ella decía: "No, esa Mirellita no la voy a poder ganar", era colombiana, caleña, ¿no? Es Mira, caleña, colombiana. Y tú ¡Viva eres de Cali, Colombia! ¿verdad? ¿Vos sos de Cali? sí, Ella es de Cali. Entonces, ella me hablaba así muy muy bonito, después me hablaba de Ruth, de todas las, que pudiéramos ver Ujú. así, la más dramática. como el más drama Sí. de lo que ella me estaba pegando en lo que me gustaba.
Wow. Entonces, después me hablaba del amor de Dios y cuando me hablaba del amor de Dios, yo le decía, para ahí. Espérate, espérate. Ok, ya, Wow. ya, vamos a seguir trabajando. Así le decía. Sí, para allá. ¿Por qué decía para Wow. allá? Porque es que tocaba lo más profundo de mi corazón y eso era lo que a veces uno no Mm. quiere escuchar. Es que el amor de Dios es una amenaza, Sí, ¿sí? Nos amenaza, A ver, indaga. ¿eh? Indaga en eso. Porque es que el amor de Dios, para poder recibir de ese amor, requiere de cambios. Wow. Ujú. Entonces, es una amenaza para mi es cierto. estilo de vida. Entonces, a ella le gustaba la novela de Esther, le gustaba la de Ruth, porque es una historia es una historia de cambios, una Sí. historia de cómo las personas cambiaron para poder cumplir con el propósito de Dios. Pero cuando ya viene el amor de Dios que dice arrepentidos, Sí. cambio, Una ¿verdad? amenaza. Amenaza. Entonces, por eso ahí es donde le decía, no, no, ahí ya me gusta la historia de Esther, pero no hablemos De Mira. Jesús. de de Jesús. Jesús. Pero, y seguía poco a poco la señora. Sí, ella seguía de ese que ella después me contaba y me dijo, yo hice ayunos por ti. Yo ayuné. Wow. Wow. Yo ayuné por ti porque sentía que ibas a hacer, estaba siendo como difícil. Entonces, una de las cosas que ella me dijo una vez, yo conocí a la hermana de ella, que era una jovencita, doncella, y me dice, mi hermana se va a casar, te queremos invitar a la boda. Ok. Y yo le dije, bueno, está bien. Era una fiesta, ¿no? Entonces uno siempre piensa, el mundano, piensa y dice, me van a invitar a una fiesta, que va a ver qué va a haber ahí. Mm. Entonces ahí fue que llevé también a Tulio, le dije, mira, me están invitando a una boda, y yo creo que él pensó también que era una fiesta, pero nada que ver, nada que ver, nada que ver, la Pura ceremonia, pandereta y sí, todo allá. ceremonia de una boda, y, ¿Qué religión era, perdón? era de la Pentecostal, Ok. No eran de los de Colombia, no era del Bel. todavía, ok. Entonces, del Bel, de Del apostólico. apostólico, ok. Entonces, estuvimos ahí en esa boda y fue algo que sí me cautivó, como digo, me encanta ciertos detalles de la vida mía que quedan en memoria y algo que me cautivó de ellos, de verlos, es que parecían bonitos. O sea, yo decía, ¡ay, qué bonitas estas mujeres! O su rostro, su ropa. Aparte que nunca me gustó la ropa de que usaba mi amiga, la que me evangelizaba, porque era una factoría y con una falda bien ancha y unos zapatos deportivos, yo la veía fea. Entonces, cuando la vi en la iglesia, pues ya no era la misma ropa, era una ropa diferente de una Vestido. boda. Mm. Entonces se miraba con sus medias, sus tacos, su peinado, su trenza bien arreglada, bien Wow. linda. Entonces ya, qué bonito se ven, qué Sí. bonito. Entonces me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé como a visitar un poquito la iglesia, pero les di una condición. Les dije, yo les voy a acompañar a visitar la iglesia, pero a mí no me digan nada. A mí no me digan que me voy a quitar esto, yo voy a venir como yo soy y como yo quiero venir. Y me dijeron, listo, Mirellita, usted venga como Mirellita. Mirellita, venga como sea. Dios así la ama y Dios la va a aceptar así como usted llega. Y yo les dije, ok, listo, ustedes me dejan tranquila con todo lo que como yo visto, como yo me arreglo y vamos a estar bien. Y así empecé a ir a la iglesia. No tenían religión. No tenía, esa gente trataba que de una forma que no eran muy religiosos, ¿no? No sé en sí la iglesia en general, pero lo que estoy escuchando es que no eran personas religiosas. Al menos la señora, ¿no? No era muy religiosa. Creo que la hermana que me evangelizó era la clave y los pastores también no eran Sí, no se sí. enfocaban en eso, creo, Porque antes sí era muy común. Y depende de la dominación y depende del pastor, de la pero era persona. muy común no dejar entrar a las personas con ciertos vestidos, Mm, con ciertas, sí, como aquí no entras con esa locura ujú, acá. claro. Ok, y entonces, pastor, cuando usted escuchó que la señora se te había convertido en Todavía no una era aleluya. convertida, solo era visitante. Ah, ok, ok. Pero cuando usted escuchó que ella era visitante, dijo, esta se me convirtió en aleluya, ¿qué pasó aquí? No necesariamente así, porque yo aceptaba que fuera a la iglesia. Mientras a mí no me llevara, y tú te puedes ir a donde tú quieras. Nicaragua era una nación, no era católica, era nación
En ese tiempo. Bueno, yo vengo de... Mis padres eran bautistas, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, eran de la iglesia bautista. Eh, bueno, no te sabría decir exactamente qué tan fervorosos eran ni nada de eso, porque eso fue cuando estábamos pequeños. Pero sí me acuerdo cuando nos llevaban a la escuela dominical. What? Sí, sí, pero después cuando empezó la guerra en Nicaragua, Sí. tenía que es como 10 años, creo yo, cuando empezó la guerra en Nicaragua. Temprano. Sí, y cuando empezó la guerra y eso ya no dejamos de ir a la iglesia porque ya era peligroso ir allí. Entonces, eh, el comunismo entra en Nicaragua. Mi mamá tiene que viajar por causas económicas y también por el país. Mi papá también tiene que trabajar. Quiero ser cuidadoso en eso, ¿no? Y Sí. entonces Entiendo está entra, mal. sí, entra el comunismo y el comunismo prácticamente a uno le empiezan a decir que Dios no existe y cosas de esas. Entonces, la fe la poca fe o el poco conocimiento que tenía de una iglesia, se me borró de la mente, ¿no? Te Entonces lo ya, borraron. sí, ya después no creí en Dios ni nada de eso. Si es que eso era como dicen los socialistas, ese es el opio de los pueblos, ¿no? La religión. Pero sí me Entonces, dejabas ir, pero no te gustaba mucho después. ¿Qué? Porque me dejabas ir a la Oh, sí, iglesia sí. de vez en Pero cuando, mientras pero no se entrara en de lleno, lleno. o sea, que fuera siempre sí. una Y visitante. ahí, ejemplos de eso que uno ve hoy en día am, que sí hay ciertas personas que como con sus parejas, como que, mira, ve, pero no mucho. Ujú. Eso todavía sí se ve todavía. Oh, Pero sí, sí. entonces usted dijo, bueno, no quiero que se meta del todo, pero de vez en cuando está bien. Entonces, ¿qué pasó, pastora? ¿Cómo usted salta de ser no me toques, no me mires a Bueno, una... eh, creo que como ya teníamos una disciplina de lunes a viernes trabajar y sábado y domingo donde la suegra, ir a visitarlos. Sábado y Sí, domingo era algo religioso, como que esa era nuestra iglesia. los 2 días. Los días. Wow. Los 2 días. Entonces, era por eso cuando Ey, yo, 2 días te va a tocar ahí. pues, ellas nos van a ver porque yo le voy a mandar el enlace a mi cuñada, pero sí, íbamos el fin de semana, era como algo religioso, como algo que teníamos que estar. Y era donde yo le decía a Tulio, ¿podemos salir a otro lugar? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda que empezamos Ujú. hablando referente a eso? Que yo le Sí, sí, decía, sí, sí. no podemos ir a otro lugar a tomar un café. Entonces él me decía, no, o esto o te quedas. Ah, Yo no me voy a quedar en el apartamento. Yo dije, no, pues esto. Yo siempre estábamos ahí. Entonces, creo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, ¿quién iba solo ahora? Tulio, a la casa. usted entonces en cierto momento decidió ya no ir más, Allá, para ir pero a la ir a la iglesia iglesia. como visitante. No es que yo estaba tan, me caía bien y era como, era Dios haciendo, o sea, Eres creyente. sí, era Dios como llevándome a eso, Ujú. pero en realidad estaba como, puedo decir, un poco aburrida, pero acuérdense que él era como mi ídolo. Ujú. Él era como un ídolo para mí. Wow. Entonces, el que yo haya ido, no es que era tanto tiempo, pero Era una manera como de salir de lo De la rutina. rutinario. rutinario, pero Ujú. yo Ya. creo que no pasó como que yo voy a decir, iba a la iglesia como creyente por 3 meses. No, yo creo que solo pasaron como unos cuantos domingos, que ahí es donde le preguntaban, ¿dónde está Mireya? Oh, fue a la iglesia. Oh, ahí está yendo a la iglesia. Sí, sí. Entonces ahí viene, yo no sé lo que pasaría ahí, pero él de seguro que él dijo, fue a la iglesia. Entonces, después de como 2 veces que fui o 3 veces, hubo una pelea entre nosotros eh, por ¿Una cámara? una cámara de video. Entonces comenzamos ¿y mi cámara? Y entonces le digo, no, pero es mía. Y comenzamos a discutir cosas que yo no era para discutir.
O sea, acuérdense que yo era la como que amén, así es, y todo así, y fue algo así que yo pienso que es Dios, el Wow. provocando todo esto, y Como entonces rompiendo esa barrera. rompiendo esa barrera, y de allí Tulio me dice, ¿sabes qué? Me tienes cansado. Ya me tienes cansado, no usa la otra palabra que me decía, Tienes harto. harto. ¿Cómo supiste? ¿Es para ustedes malo? Un poquito fuerte. Oh, ok. Harto con H. Harto. No está malo. Oh, Para nosotros estás cansado. estoy cansado. Estás cansado. Entonces él le dice, me tienes cansado, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, yo me largo, me voy de aquí. Pero Y fueron unos domingos nada más que, sí, no que fue te mucho. alteraste y ya no Sí, querías. no, él dijo, ya me tienes cansado, no quiero estar contigo, me voy, me largo y te quedas. Entonces, mire, y empezamos como, no, que esto, que lo otro. Y entonces ahí él agarró su ropa y se fue. Mandó, ¿tu hermano te recogió esa vez o no teníamos carro? Que yo había quemado un carro. Ay, padre, Espérate, ¿qué pasó? que había quemado un carro. ¿Sí? Sí. Oh my God. Mira, ese es curioso, esa historia. Pero esa historia es porque ella me tenía tanto miedo porque yo siempre le decía, cuando yo llegue a mi casa, yo quiero que tú estés ahí, tú no puedes estar en ningún Wow. lugar. Ajá. Entonces ella andaba en un lugar donde no debería andado. Andaba donde unas amistades, Ok. Visitando ¿ok? a una viejita. Visitando a una Ah. señora que fue muy importante en la vida de ella. Ujú, la abuela de Elizabeth. Sí. Bueno, no era abuela de verdad, Sí, pero abuela de sí, mentira. la señora formó parte de la vida de Elizabeth y de ella en ese tiempo. Entonces ella estaba allí y ella dijo, ¡ay! Me agarró la tarde. Y empieza a agarrar ese carro y le da y le da. Y Wow. el carro le empezó a marcar de que se estaba Que se estaba recalentando. calentando. Pero ella dice, no, hay que se queme, pero que llego para Yo no antes sabía que se iba a quemar Y porque no era un eh, Lexus, no era. no era un Toyota. Era un Toyota, para ¿verdad? Pero ser un logró llegar. Toyota, pastora. Sí. Sí, Oh my entonces God. me paré en una gasolinera porque echaba mucho humo y me paré en una gasolinera y dije yo, ay, esta cosa, pero Tulio va a llegar y ¿Le yo tenía era- más miedo usted a Tulio que al que- pastor Tulio que a que se le dañara el carro? sí, yo le tenía mucho miedo. Entonces, cuando yo dejé medio reposar un poquito el carro y después lo agarré y seguí, nunca lo apagué. Oh. Arranqué, llegué a la casa, lo parqué y entré a la casa, pero todavía no había llegado, o sea, gané en llegar primero yo. Sí. Hice rápido la comida, estaba como preparando todo listo y dejé el carro ahí normal. El carro me llevó. Al otro día no encendió, Wow. lo quemé. Y Y usted, entonces, usted le dijo, yo sé. no sé qué pasaría. Este carro no No enciende. sé. No sé. No sé qué O sea, pasó. realmente hasta Yo no lo utilicé, no sé. No sé qué No está pasó. segura si fue usted. No, sí, sí. está Sí, segura, claro, sí está porque lo segura. manejó sin parar. Lo maré sin parar, pero yo no sé qué Lo pasó. quemó. Cuando nos convertimos después fue que yo le dije, esto fue lo que pasó con ese Ah, carro. Claro, no le iba a decir ni No, loca, le iba a no, decir ahí. ese yo no sé qué pasó. Pero entonces vuelvo al punto que él se me va. Y entonces ustedes saben cómo me pude haber sentido yo Mm. cuando él me dice que se va. ¡Ja! Eso era Y como, usted no Como que estaba el mundo se le convertida porque derrumbaba. vamos a llegar al punto donde usted le dice, Wow. yo me voy. Y no, por eso todavía no. Sí, No, ok. él se fue, porque él me Ok. dijo, me voy, me largo, y él me dejó en el apartamento Y se fue. y se fue. ¿Cuánto tiempo? No se fue. ¿Te fuiste como una semana o 2 semanas? Bueno, es que tú estás confundiendo las dos etapas. No, él me confundió. La primera, la primera. Es la primera. La Bueno, primera. nosotros habíamos tenido primero una separación antes de esa. Oh, ok. Por eso te digo. Sí. Es que una vez que yo me puse celosa. Ah, Sí, pero no iba a la iglesia. No iba a la No, iglesia. no íbamos a ningún lado. A ningún lado. Yo me puse celosa y me le peleé a Tulio. Ay, que esto, que el otro. Entonces me hice la ofendida y me fui a Ahí casa esa de... vez fue ella la que se Sí, fue. me fui a casa de mi mamá. Entonces, no le pero... tenía tanto miedo entonces en ese tiempo. No solamente fue un celo, no es que yo peleaba, sino que le dice, mira, tú hiciste esto, y él era, "Ah". Entonces, yo me hice como lo ofendida y me Sí. fui a casa de mi mamá, pero me fue mal, porque nunca me buscó Ah. el valor. Wow. El Usted valor. pensaba que le iba a buscar. Sí, yo dije, ay, me va a buscar. ¿Por pero qué no me lo buscó, buscó. pastor? No, ¿Por qué no lo buscó? no me buscó. No, ¿por qué no?
Pero, no Pero No sabe, me deja hablar. no sé, él debe saber su rollo. Pero no me buscó y entonces yo no estaba comiendo. Mi mamá me dijo, tú tienes que comer, mira que esto te está poniendo Wow, más flaca de lo que eres. Y yo dije, no, no aguanto más, yo necesito estar con él. Y yo le llamé por teléfono wow, y le dije, hey, yo quiero volver contigo. wow, Entonces él me dijo, ¿qué? Y dijo, sí, yo quiero, entonces regrésate, pero ni se te ocurra que yo te voy a ir a buscar con la ropa. Usted salió de la casa y usted entra a la casa, como así como se fue, usted va a entrar. Entonces yo le digo, no, está bien. Y conste, te voy a decir algo ya. Dime, cuando digan que tú regresaste, yo voy a decir que tú me pediste a mí que ibas a regresar. No que yo te rogué, porque yo no te he rogado a ti. sí. Entonces todos van a saber que tú me rogaste a mí. Y yo le dije, sí, acepto. Acepto que todos se den cuenta que yo te rogué. en la Entonces, cara del Pero pastor. es que está horrible. cuando alguien se va, el hijo pródigo se fue y él tuvo que regresar. Yo sé que no es lo mismo. Abuela, que la haya puesto de esa manera. No. No, mentira, es que Ah, esto es diferente. Pero fíjate que a veces yo me siento un poquito mal a veces cuando he predicado, y más especialmente a las mujeres, de estos temas, porque a veces cuando termino digo, ay, hago sentir mal a mi esposo hoy en día, pero después me doy cuenta que ha hecho un efecto en muchas mujeres que han escuchado esta palabra, Ujú, ¿no? Que Dios puede hacer cosas grandes en la vida de un hombre que en nuestra mentalidad lo vemos como difícil y Imposible. que imposible, y también que lo vemos en una mentalidad que no nos damos valor nosotras. No nos damos valor de que somos mujeres, ujú, que nos debemos de amarnos nosotros y aceptarnos tal como somos, o sea, amar nosotros, Sí. a nosotros mismas, ujú. para poder dar amor. Entonces, cuando yo defino lo que era mi esposo, porque esas son las áreas que la gente no conoce, o sea, conocen al pastor o al pastor. Entonces, a veces yo puedo pasar las cosas como por encima y a veces mi esposo ni se acuerda de ciertas cosas, pero yo sí me acuerdo, pero no con rencor, sino por testimonio. Ujú. Entonces, mi mamá, no me voy a saltar porque me voy a saltar de historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo a Tulio, sí, yo acepto que tú digas que yo te busqué. Listo. Yo vine, regresé a la casa, continuamos viviendo juntos. Hasta que, esta es la segunda parte, donde él se va. Pero yo ya estoy yendo Ya a la veo. iglesia. Yo ya estoy yendo a la iglesia. Entonces, ¿cómo me quedé yo en ese momento? Me quedé desbaratada, llorando. Llamé a las hermanas de la iglesia y les dije, se fue Tulito, porque yo le decía Tulito. Se fue Tulito, se fue Tulio. Y por Entonces, cierto, me dejaste de llamar así. se fue Tulio, Elizabeth decía Tulito. Em, se fue, Tulito. y ahora qué hago? Ahora qué, o sea, ¿qué hago? Y me decían las hermanas, eso es lo que tú lo amas. Y yo le decía, sí, ese es el amor de mi vida. Y ellas decían, Dios lo puede cambiar. Ya. Y yo le decía, no, no lo puede cambiar porque yo lo conozco como es él. ¿Quién toca ese corazón? No, no, Dios no puede tocar ese corazón. Yo ya lo conozco. Como Yo, y me recordé, yo me fui y le tuve que rogar para yo poder regresar. Por segunda Entonces, vez. por segunda, o sea, sí, esta sería la segunda vez. Yo me fui la primera vez, ¿Ok? pero no tenía nada que ver con Dios. Ujú. Ahí fue por los celos. La Por los primera fue celos, los recuerda. celos, la segunda fue por Por una cámara. Ujú. una. Ey, esta cámara, esa pelea no va a haber entre nosotros, esa cámara. Esa cámara es del hermano que Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? Entonces, fue ahí donde ellas me decían, Dios va a hacer algo. Yo le decía, no, Dios no puede hacer cambiar ese corazón, es duro. Ustedes no lo conocen, pero yo lo quiero. Yo quiero a este hombre aunque sea malo. Sí. Y a veces nos pasa eso. Wow. Yo quiero a ese hombre y reconocemos que es malo. Pero hay mujeres que quieren continuar con lo malo. ¿Tú Y crees es que por esa es falta. una adicción así Sí, como a la droga, al sí. alcohol, Ujú. como algún demonio Tóxico. involucrado ahí? Ay, santo. No, es la herida emocional, ¿no? Yo creo que sí es algo tóxico también. Mm. Algo tóxico. Entonces vamos a saltarnos hasta donde
¿Cuál fue tu primera experiencia con Dios? Bueno, a raíz Era- de eso, ellas me dijeron, hay una confraternidad este fin de semana, porque parece que eso fue en semana. Y me dijo, hay una confraternidad en Deltona, va a haber algo ahí, es que vamos, para que te distraigas y dejes de estar pensando en lo mismo, porque yo era llore y llore y llore. Entonces, yo fui a esa iglesia, que ahí, esa iglesia es de los pastores Maldonado hoy en día, blanca, y el ¿Ellos ya eran hermano, pastores? el papá El el papá de papá la de hermana ella Blanca. era el pastor en ese entonces, ahora ellos son los pastores. Sí. Entonces yo fui allá a la iglesia, yo me recuerdo que me senté en la última banca y yo no escuché nada que ver la prédica, yo no sabía nada, o sea, no estaba poniendo atención. Yo lo que estaba poniendo atención era en mi problema, Sí, sí, sí. en que se me fue el amor de mi vida y ahora qué hago. Entonces, en el momento que hicieron pasar al altar, yo rápido, a eso sí lo escuché. ¿Hay alguien que tenga necesidad? Yo dije, yo tengo necesidad. Claro. Entonces pasé al altar y me arrodillé y ahí fue donde Dios me toca de una manera que yo pensaba que la gente se hacía cuando temblaba, cuando lloraba, cuando saltaba y cuando hablaban esas lenguas raras. Yo decía, no, yo creo que ellos lo hacen. Pero cuando yo me arrodillo y siento esa experiencia hermosa, yo lo que siento en mi corazón y en mis pensamientos es, esto existe, esto es real. Y aparte que a mí me habían dado una enseñanza de que cuando les pasaba eso eran demonios, pero yo no sentía como algo malo, maligno, yo sentía algo hermoso, Correcto. como algo sobrenatural, algo de Dios va a dignarse a tocarme a mí. O sea, Eso es lo que pensaste. sí, Y ese pensamiento también puede ser por la herida emocional, porque ya tienes herida, ya tiene, aunque obviamente, pero no todo el mundo piensa de esa manera, de cómo Dios siendo Dios me va a tocar a mí, te pegó más profundo porque tú me ya pegó. tenías un problema Exacto, De valor. de valor. de valor. Cuando yo dije, ¿qué? ¿A Wow. mí? Entonces, levanto de ese altar y lo primero que comienzo a preguntar, ¿qué es eso que me dio? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? ¿Qué es eso? Y ¿Dónde compro? sí, y me dijeron, Espíritu Santo. Wow, es Wow, gratis. sí, es gratis. Y dije, Espíritu Santo, cuando me dijeron Espíritu Santo, esto es rico, Sí. me encantó. ¿Cómo va a ser los servicios que yo voy a ir? O sea, ¿qué días son los servicios para yo ir a todos los servicios? Wow. O sea, me dijeron martes, esto y el otro, pero allá en Wow. Miami, ¿no? Ujú. Y antes había más cultos que ahora. Había más culto que ahora. Entonces yo dije, ahí está el pastor dando Los americanos no tienen dos servicios, ¿verdad? En solo general, dos, en los Estados solo Unidos, dos. miércoles y domingo, eso ya es nacional, Yeah. yo he Ujú, visto. o martes, Oh, ok, bueno. martes. Entonces, cuando yo me levanté de ahí, a mí se me olvidó mi problema. Wow. A mí se me olvidó que me habían dejado. A mí se me olvidó todo. Yo lo que estaba era enamorada, literalmente, de lo De la que yo experiencia. sentía y en esa experiencia única. Que cuando yo hablo esto, yo le digo a las hermanas que me escuchan, yo les digo, no vayan a pretender hacer esto. Porque muchas veces se equivocan y cuando tienen en una relación dicen, "Ay, voy a ser como la esposa del pastor, o sea, como la pastora o como la hermana Mireya, voy a darle un castigo a mi pareja." No les va a Pero funcionar. no ha llegado ahí, entonces. No les va a funcionar. Lo digo porque es que cuando escuchan esto, se nos puede volar la mente. Ajá. Y Sí. yo realmente me levanté de ese altar enamorada completamente de Dios y me olvidé de Tulio completamente. Completamente. Yo dije, esto me gusta, quiero más de esto Sí. y voy con todo. Yo amo lo que sentí. Yo soy Y ahora, testigo de eso. entonces, yo creo que esta Fui parte, testigo de mi abandono. sí, entonces, recuerden, él me abandonó, no fui yo. Sí, no, sí, pastor, usted Pero estaba yo lejos. quiero que él cuente esta parte porque hasta aquí yo llegué Ok, con ok. la mía. Hasta aquí llegué con la mía. No, pero vamos a tener pausa porque estamos en la mitad. Pero, pastor, ¿usted dónde estaba Ujú. en ese momento? En la casa de En la mi mamá. En la casa de la mamá. Había esta gata salvaje.
Ok, Dios mío. no, pero cuando te enteras, bueno, creo que cuéntanos un poquito más, porque él te llama o tú lo llamas a él. ¿Cómo él se da cuenta que usted ha recibido esa experiencia No, con Dios? no, él va a tener que contar porque yo regresé de donde estaba en Deltona, regresé para Miami a mi casa. Ajá, Eso fue un fin de semana. El sí. lunes ya voy a trabajar y yo ya no me interesa nada. Yo ya no estoy Oh, pensando. entonces fuiste a la casa y se encontraron en la No, No, casa. yo estaba recuerda sola. que yo ya me fui y ella se quedó Yo en el estoy sola. apartamento. Ok, Ok, Yo yo estoy ya no haciendo mi vida. vivíamos juntos. ok. Mm. ¿Cómo usted se enteró que ella tuvo una experiencia con Dios o que había algo diferente en ella? ¿O qué es lo que estaba pasando en él? ¿O qué Mejor estaba dicho. pasando en usted en ese momento? Al principio nada, yo dije, ya, soy soltero otra vez. Te fuiste a sacar un carro. Sí, me fui a comprar un carro del Dios año. mío. Oh my Sí. God. Del año Dije, 92. bueno, ya no tengo responsabilidad de todo lo que gano es mío. Sí. Este, En ese tiempo estaba Elisa, nada más. Sí. sí, am, bueno, me fui, pasó el tiempo, estaba contento porque era soltero. Este, lo que me extrañó es que no fue como la primera vez, como la primera separación. Recuerda, la primera Ujú. separación a la semana me estaba llamando y yo estaba esperando la llamada, Ay. ¿no? Entonces yo decía, estaba contento con mi situación actual como soltero, pero también estaba esperando la llamada a la vez. ¿Te gustaba que te rogaran Ah, Exacto. claro, y uno se siente un dios, mano, cuando alguien le está rogando algo. con B Uy. minúscula? Sí, Uy, ese es el alimento del ego, santo. Ujú. ¿no? Wow. Sí. Y entonces, Entonces, pasó una semana y no hubo llamada. Pasaron 2 semanas tampoco. Y, oígame, ¿qué está pasando? Entonces, yo, ¿será que se consiguió a uno ya? Entonces, ¿y quién pagaba la renta? ¿Eso? ¿eh? No fue mucho lo que Ah, pasó. ¿Qué? No, para allá vamos, hermano. Y él ya está pensando en la renta. No se me Uy, adelantes, Kevin. Pausa, Kevin. mira, no coma ansias. Él está pensando en la renta. O será por el tiempo que no quiere que... no, son preguntas que me distraen. A veces tengo que reenfocarme. Ok. Ok, bueno, pero cuando sea el tiempo nos avisa, porque si no, No, vamos a extender demasiado. está bien. Hay que ir cortando la historia para que, No, yo le dije a resumiendo. ella de que al pastora, de que tal vez vamos a cortarlo en 2 episodios, porque Oh. yo sabía desde un principio que no íbamos a acá. Todavía tenemos 10 preguntas fuera de su testimonio, pero anyway, sí da, si no, no, está bien. Ok. Bueno, entonces al no ver llamada, yo digo, algo diferente está pasando, porque Sí, no hay sí. llamada. Entonces a mí me empezó a comer las ansias. Yo dije, voy a ir a ver qué sucede. Entonces me fui, me saqué el carro, porque yo quería llegar el carro del año para impresionar. Y dije, cuando me ve en el carro montado, esto pues cae de mis pies. Híjole. Entonces fui a comprar el carro, ¿no? Y dije, voy a llegar. Entonces llegué porque todavía estaba en el apartamento donde la dejé. Entonces llegué al apartamento y parqué el carro y le empezamos a platicar, pero yo miré como que ya no era igual. O sea, ya no había eso que sabía yo que tenía Esa el tensión. dominio, que yo tenía el dominio de la situación. Entonces empecé a ver a través de las pláticas que no, que ya no, Ya era diferente. ya era diferente, Es como muy que había diferente. amor en ella misma por él. Sí, Sí, el sí, valor. ya hablaba diferente. Mm. Es que eso es lo que, para los que nos están viendo, es lo que deben de entender, que cuando Dios toca un corazón, todo cambia completamente. Empieza, cuando Dios toca nuestro corazón, empieza a haber un valor en nosotros. Empezamos a sentir que sí valemos, que no necesitamos mendigar nada, no necesitamos mendigar amor, porque ya con el perfecto amor de Dios en nosotros, eso nos llena todo. Y eso es lo que trae el gozo, trae el completo, ¿cómo te dijera yo? El completar al ser humano. Porque el ser humano sin Dios no está completo. Por eso es que existen las adicciones al alcohol. ¿Por qué caemos en el alcoholismo? Caemos porque estamos buscando algo, estamos buscando la felicidad a través del alcohol, Exacto. a través de la droga. Porque el ser humano sin Dios siempre va a estar vacío y nunca va a haber una vida completa de gozo, de felicidad. Entonces, allí es donde podemos ver
cambio que Dios hace en los corazones, porque uno llega y no es la misma Mireya, completamente. No es- entonces me empezó a extrañar eso, de por qué ella no otra vez estaba No te rogaba. rogándome, requiriéndome, ¿no? Y no, todo normal. Y entonces ella me dijo, no, está bien. Está bonito tu carro, pero todo así tan simple. Está bonito tu carro, está bien. Entonces me dice, no, vamos a quedar ahora con una relación así como me dijo. ¿Qué? Wow. Sí, una relación así normal. Yo voy a seguir yendo a la iglesia porque, no, allí tuve una experiencia y dije yo, wow, me la cambiaron. Ujú. Entonces cuando yo miré el cambio, dije Sí. yo, estos fueron estos Ah, que venían a dar estudios bíblicos. Y cuando los veas, estos zánganos. ya cuando los veas, surge el carácter colérico. Y cuando lo vea lo voy a golpear a ese hombre porque me la cambió. Recuerdo las palabras de Wow. Tulio que me dijo, mira, ah, cuando estudiábamos con los testigos de Jehová, Ujú. no había pasado esto. Nos mantuvimos siempre juntos, unidos. Mm. Pero vinieron esta parejita y nos desgraciaron la vida. Ya, Me dice él, nos desgraciaron la vida a ellos. Y yo le decía, no nos desgraciaron. al Usted feliz. contrario, la compusieron. Entonces le dije yo, esto es lo contrario, porque pudimos haber estudiado con ellos 4 años. Heidi, estudiamos 4 años con ellos, pero no sucedió nada. No había una convicción de arrepentimiento y de pecado. Entonces, esta experiencia que yo estuve en el altar fue completamente diferente. Entonces yo le expliqué a él, no, no es que nos desgraciaron, yo sentí el amor de Dios sobre mi vida. Entonces, eso era algo que él no Wow. podía entender. Y ahí donde entra mi mamá, que mi mamá dijo, Mireya, ¿qué estás haciendo? O sea, estás dejando un buen hombre. O sea, te volviste fanática, dejando a Tulio como que es un buen hombre. Entonces en mi mente yo dije, mi mamá nunca supo que él no era un buen hombre. Claro. O sea, mi mamá para ella era un buen hombre, Porque porque yo fui una de las, o sea, yo soy como que no me gusta hablar lo mío. Mm. ¿Me entiendes? O Ujú. sea, nunca le dije a mi mamá, mamá, él me hace esto, mamá, él es un abusivo, jamás. O sea, yo no conté mis cosas nunca a mi mamá y por eso mi mamá lo vio como un buen Buen hombre. hombre. Entonces, digo yo, mami, usted no sabe en realidad todo lo que yo viví Si era un buen hombre, lo que pasa es que estaba en el proceso. en el proceso de cambio. Yo le dije, mamá, él realmente no era un buen hombre. Me tengo que defender. Ahí como pueda. Por eso digo que me siento mal cuando hablo, porque me tengo que referir a ese tipo de cosas. Testimonio. Pero es testimonio, Testimonio, ¿verdad? sí. Testimonio. Entonces, Que ayuda a más es que personas. sí, así Ujú. éramos sí, completamente. Y si vamos a hablar de la falta de valor y eso, y en realidad igual sucedía conmigo. Es que exacto. Ujú, eso es lo que todos debemos de entender. Por eso cuando decía yo, el hombre sin Dios está completamente fuera de lugar. No sabe cómo conducirse, no sabe cómo ser hijo, no sabe cómo ser esposo, no sabe cómo ser padre, nada, porque está completamente fuera del, de lo que Dios estableció para nosotros. Nos salimos completamente del plan de Dios cuando a través del pecado y la Sí, sí, sí. desobediencia. Entonces, imagínate dos personas completamente eh, desvalorizadas, dos personas completamente golpeadas por la niñez. A ella le pasó de una manera, a mí me pasó de otra manera, pero igual caemos en la misma categoría, Ujú. en la categoría de falta de autoestima, porque uno es abusivo por falta de autoestima, no porque porque tienes el autoestima elevado o porque todo lo tienes en control. No, al contrario, el hombre abusivo es abusivo ujú, porque también tiene bajo autoestima, Ah, ¿sí? sí, Porque cuando uno quiere tomar el control y ser abusivo, es por eso, porque quiere llenar tu ego. ¿Por qué quieres llenar tu ego? Porque porque no te las no cambié. tienes valor, o Ujú. sea, no tienes autoestima establecido. Correcto. Por eso, imagínate dos personas dañadas uniéndose. Mm.
Oiga, Una bomba esa atómica. es una película de terror. No, Sí, sí. y prácticamente así se Wow. unen muchas parejas, ¿sí o Sí. no? Ujú. Cuando vemos a un hombre abusador, tiene su trasfondo. Ujú. Ajá. Si el hombre abusador tiene un trasfondo emocional y por eso es abusivo. Ujú. Y encuentras a una víctima que también tiene ese tipo de crianza, Sí, también después de abandono, sí. se juntan dos, Sí. el abusivo y la presa. Sí. Ya. Wow. Y entonces hacen un sancocho. Un No, sancocho. claro. Es como te digo, es una película de terror completamente dentro de Wow. una casa. Amén. Y por eso es que suceden muchas cosas, abuso. Y cuando hablamos de abuso, no estoy hablando de abuso físico, porque nunca hubo abuso físico. No, bueno. Todo fue abuso verbal, Sí, ¿no? Todo era a través de las palabras, de cómo la tenía que hacer sentir menos que Bajito. yo para yo ser el de aquí y ella ser la de aquí. Entonces, cuando ella tiene ese encuentro con Dios, ella siente realmente el amor de Dios, siente el valor que Dios siempre le ha dado a ella, ¿no? Entonces, ya el valor sube aquí, el desvalorizado soy yo. sí. Entonces llego, hablo con ella, ¿qué está pasando? ¿No? Y veo que sí, que las cosas, pues la tomo en serio. Digo, no, desde el momento que me dice, no, yéndose, ¿no? Aquí está todo, usted tiene que Y te sacan las largarse. maletas. Sí, que tiene que largarse. Yo dije, wow, entonces aquí la situación cambió Él completamente. ya tenía las maletas fuera de la Ya. casa, pero en lo que él se refiere es como pensaba que yo le iba a decir regresa, Ah, ya. pero Ya, no ya, había ya, un ya. regreso. Ya. Ya no había un regreso porque no, ya, o sea, yo ya sentía como el amor de Dios y que no quería fallarle. Ya se sentía valorizada. Valorizado, Claro, sí. claro. Y, ajá. Y ya el resto, ya, entonces ahí es donde nosotros ya, la mayoría de nosotros ya De sabemos la la iglesia. historia. Ujú. Ajá. Sí, de ahí yo pues, me voy, no regreso a donde estaba viviendo. Y es increíble porque Dios utiliza nuestra ignorancia en cuanto al ego para hacernos ese llamado. Porque en realidad sí me sorprendió el cambio, pero no significa que yo quería ese cambio. Claro. Yo seguía siempre con mi ego. Yo decía, no, entonces lo que voy a hacer es mi plan. Voy a la iglesia, mm, Ujú. ok, me hago el cristiano, Me la caso. vuelvo a agarrar, la saco de la iglesia y seguimos con la vida normal. Mm. Pero mis planes no son tus planes. Ajá. Amén. Y se le salió la estrategia. Sí, la estrategia se me salió completamente. Entonces, la seguí visitando y seguí, ya era yo el que rogaba, yo le decía, no, regresemos, regresemos. Mm. Entonces los planes cambiaron completamente. Y ella me decía, no, no, y yo vi que había convicción En ella. en ella, sí, Una seguridad, completamente. una Sí. identidad. Entonces yo dije, wow, en sí me atraía porque dije, wow, nunca he visto tal convicción de una persona de la noche a la mañana. Entonces eso también me llamó la Sí, atención. sí, 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 sí. ¿No? Entonces, yo dije, no, voy a empezar a visitar la iglesia. Y sí, empecé a visitar la iglesia, pero visitaba la iglesia haciendo una mala cara. Por eso a mí me da risa aquellos que hacen mala cara cuando están en los cultos. Y esto cree que me van Me me impresionó. van a impresionar. Y yo ya pasé por Sí, eso, sí, ya sí, era sí. Sí, una yo era uno de esos, impresión. dice. Sí, yo era uno de ellos. A ver, Yo era uno de Ay, esos. Dios. ya. Entonces, Esa cultura la empecé yo, la Sí, vos sí. ahí donde Tulio decía, ¿por qué lloran? ¿Que les duele Sí, me algo? hacía muchas preguntas. O sea, ¿por qué les duele algo? ¿Les duele la muela o qué? Sí, Y yo, porque Cuando siempre pelea me, la gente. sí, sí, porque por eso me gusta que siempre haya mover del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es muy importante dentro de las iglesias, extremadamente importante. Y es algo que nosotros tenemos que levantar, es que haya un mover del Espíritu dentro de la iglesia, porque eso es lo que me tocó mucho. Es más, a mí no me tocó mucho que digamos la predicación y nada de eso. Me tocó mucho el mover del Espíritu Santo, porque yo llegaba, me sentaba y siempre Dios, porque yo sé que era Dios me ponía a alguien que se me sentaba a la par, que esa persona era llore
Y lloraba, y yo, sí, lloraba. Ponía un llorón al lado. Sí, imagínate yo con mi carácter que insensible, y este llorón que le dolerá. Por eso es que le hacía esa pregunta a ella, le duele algo, porque Porque llora. solo viene a llorar, todo el momento es llorar y Ay, llorar. Hay gente sí que solo llora en la presencia de Dios. Y la verdad que eso lo asusta, por eso es lo que te digo yo, cuando uno experimenta cosas, uno vuelve a ver a la gente y dice, este es lo que tiene miedo, por eso se la da de que quiere hacer esa, porque eso es lo que nos da miedo. Ujú. El mover del espíritu nos da miedo a aquellos que tenemos el ego bien levantado, el orgullo, ¿no? Y Sí, que creemos que todo lo tenemos en control. sí. El sentir ese mover del Espíritu Santo, eso nos aterroriza. De verdad que nos aterroriza. Entonces yo sentía que este hombre siempre estaba moviendo, el Espíritu siempre estaba moviéndose a través de él, ¿no? Entonces eso me aterrorizaba. Y al aterrorizarme, siempre sacaba mis armas de defensa. Claro. Y este ¿no? llorón que me Sí, sacaba los cañones, Su escudo para el protegerse. escudo para protegerme, sí. Y miraba y decía, ¿por qué llora tanto? Y me movía de asiento, te seguía. ¿eh? Y te seguía. Y me seguía. Wow, ay, Dios. Y cómo me Ay, caía mal Dios. ese hermano. Y fue uno de los mejores amigos que tuve dentro de la iglesia. Wow. Sí. Yo ya con el tiempo decía, yo quiero eso que tiene él. Quiero llorar. Sí, yo quiero eso. Y en realidad Dios ya me fue preparando, me fue sensibilizando. Amén. Hasta que en realidad dije, no, Y el resto es historia. ya es Ya el ves resto de que historia. Mm, Ojalá Usted no sea quiere, tan larga. no, todo empezando. ¿Usted quiere añadir algo? Que es hermoso, que es hermoso. Yo siempre recién convertida decía, wow, 4 años o 5 años de mi vida perdido por no Obedecer. aceptar, no obedecer ese llamado que me estaban haciendo en ese Usted año. duró Un ese año. tiempo. Oh, Ajá, ese año que la hermana me predicaba, yo decía, wow, ya o sea, la palabra estaba ahí y solamente sí. tenía que dar un paso. Entonces, yo digo, perdí mi tiempo, aunque no, yo sé que no, porque el día y el tiempo es perfecto Ujú. cuando Dios Claro. nos hace el llamado, pero era algo que también pienso en la gente. Yo digo, cuando una mujer se acerca a Dios y Dios la puede, o sea, Dios la puede tocar, o sea, Dios la va a tocar, ella puede experimentar el valor que hay en ella como hija de Dios y como mujer, porque generalmente el tipo de abusadores que hay es una manera de una máscara que hay en ellos para mantener sometida a una persona, Sí. ¿verdad? Pero ese también está careciendo de amor. Pareciera como que tuviera su autoestima bien alto, pero yo siempre, y yo le digo, platicamos esto con mi esposo, le digo, la persona que entre más humilla a alguien Sí. es cuando se siente menos seguro. Sí quiero añadir que, pues, así como ven el ejemplo de nuestro pastor, o sea, Dios puede transformar cualquier vida de cualquier Amén. persona, que uno lo puede ver imposible, como Ya. usted decía. Y quizás, pues, como decía, a veces puede tener un poquito de pena, pero esto los ayuda a ser genuinos porque, o sea, vemos que le ayuda a otra persona. Uno puede pensar, solo yo estoy pensando esto. Que una de las cosas, una de las herramientas del enemigo es que quiere dejarlo en el pensamiento de que, oh, solo yo soy así, solo yo estoy Ujú. pasando esto. Pero cuando vemos el panorama de otra persona, dice, oh, si Dios lo hizo con él, Ujú. lo puede hacer con mi pareja, lo puede hacer Amén. conmigo. Entonces, para que no, los que están viendo, de que este testimonio les pueda ayudar a otras personas de que si están pasando un momento, de que en Dios todo lo puede, todo lo podemos. O sea, Dios puede Amén. transformar. Él dice que nos saca hasta lo más vil de lo que uno no se imagina. Entonces, pues, en verdad que es un privilegio, un honor poder tenerlos aquí, poder compartir su historia. Porque muchos podemos pensar de que un pastor tiene que ser perfecto, no puede cometer errores, pero son de carne y hueso también, o sea, también pasaron sus procesos. Para llegar ahí hubo un proceso, como estábamos hablando anteriormente. Amén. Ve que el pastor ni saca la basura de su casa porque tiene tanta autoridad que manda a la sierva y no entiende que cuando estamos en la casa, como decíamos al principio, aquí no soy pastor, aquí soy
padre, aquí soy esposo, abuelo. Otro día Heidi me dijo, mira, lo vi sacando la basura. Y aquí donde estamos con Ay, el otro no. pastor, y ella no lo vi. Cuando nosotros creemos que nosotros estamos brillando, no le estamos dando la gloria de vida a Dios, que es la que Dios no comparte con nadie, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo se está retrayendo de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es nada, no tiene identidad, porque lo que nos da identidad como iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. Está sacando a Dios. Prácticamente está sacando a Dios de la iglesia.